El mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados. Y la revolución cubana seguirían luchando. ¡Viva Latinoamérica unida! Se puede confiar en el imperialismo. Enarbolamos todas las banderas libertarias de nuestra América. Muy buenas tardes. Mientras se cae el cielo aquí en la ciudad de La Paz, está lloviendo muy fuerte en toda la sede de gobierno aquí en Bolivia. Presentamos el noticiero internacional de Bolivia TV con las imágenes y sonidos más destacados de esta jornada. Bienvenidas y bienvenidos. Mubarak reúne por primera vez a su nuevo gobierno, el que creó el 28 de enero para intentar apaciguar las protestas en la calle. El régimen, que ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de los muertos en esas protestas, advierte de que sigue mandando e intenta que el país vuelva a la normalidad, aunque muchas instituciones y servicios siguen cerrados. Egipto no va a volver a ser lo que era. El pueblo de Egipto quiere libertad, quiere elecciones libres y justas. Estoy con mi hijo y 3 hijas y nos quedaremos 1 millón de años, sea lo que sea, hasta que Mubarak se vaya. A él le mató un francotirador desde dentro del ministerio, nos cuenta su madre. Las familias quieren unirse para denunciar al gobierno, incluido al presidente, por todos estos abusos. Muy bien, vamos a hablar un rato largo sobre la rebelión popular que hay en Egipto. Venimos tratando este tema desde la semana pasada. Hoy estuvo un poco más atemperada la cosa en el Cairo, la capital de este país. Estados Unidos está maniobrando muy fuerte y lo cierto parece ser a esta hora y en este día que si no hay nuevas manifestaciones masivas y graves incidentes, Estados Unidos apuesta por la continuidad de Hosni Mubarak en el poder hasta las elecciones de septiembre. Si llegan a haber nuevos incidentes, es muy probable que en un acuerdo entre las Fuerzas Armadas y el vicepresidente Omar Suleimán, otra vez con el apoyo de Estados Unidos, intenten darle una continuidad al gobierno. Seguramente la respuesta estará finalmente en lo que suceda en las calles y en el nivel de manifestación que puedan tener las miles de personas que han salido en las principales ciudades de este país. Vamos a ver un primer resumen, imágenes de la cadena Telesur y prestamos atención también a unas declaraciones del presidente Barack Obama. Puntos de control de civiles respaldados por militares custodian las distintas entradas de la Plaza Tahrir. Miles de egipcios acampan en el lugar donde desde hace 2 semanas expresan su rechazo al gobierno de Hosni Mubarak. Pese a la aparente calma, el mensaje de los manifestantes es bien claro. Aquellos que piensan que uno se cansa de estar sentado en la Plaza Tahrir, les decimos que no estamos cansados, que Mubarak debe dejar el Cairo. La oposición y el gobierno de Mubarak al frente de Egipto desde hace 30 años iniciaron el diálogo con el objetivo de restablecer la paz en la nación.
La iniciativa no convence a los manifestantes. Mientras, el gobierno de Estados Unidos, aliado de Egipto en el área armamentista, insiste en la necesidad de una transición democrática en la nación árabe. Egipto no va a volver a ser lo que era. El pueblo de Egipto quiere libertad, quiere elecciones libres y justas. Quiere un gobierno representativo, un gobierno responsable. Así lo que hemos dicho es, usted debe iniciar una transición. A pesar de las promesas realizadas por el presidente Hosni Mubarak de abandonar el poder en septiembre, los manifestantes se mantienen firmes exigiendo su dimisión inmediata, la cual pondría fin a las acciones de calle. Y la pregunta que nos hacíamos hace un rato, la afirmación más bien que hacíamos, ¿Mubarak se queda o se va? Vamos a ver cómo lo ven en un análisis que hicieron esta mañana en la cadena CNN. Todo indica entonces, según el análisis, es que va a continuar va a lograr pasar esta tormenta de estas últimas 2 semanas y va a seguir en el cargo hasta septiembre. ¿Está de acuerdo conmigo en esta apreciación? Sí, es muy probable porque ya el occidente, en particular los Estados Unidos, están argumentando lo mismo, ¿no? La democracia y la forma de vida que buscan los egipcios está basada en las reglas, y la Constitución en este momento en Egipto establece que si sale el presidente tiene que darse en un plazo de 60 días una elección que obviamente no daría las condiciones para que sea abierta, para que sea equitativa. Tendría el resultado un status quo. Ahí está, Estados Unidos, que la semana pasada ante graves incidentes apostaba por una salida decorosa del dictador egipcio, ahora apuesta por la continuidad, lo que repetíamos anteriormente, si es que no hay una nueva escalada de violencia en las calles. Vamos a ver qué pasaba ayer en la crónica del enviado especial de Telesur, Reed Lindsay. De la liberación, el día comienza con el periódico. Este día, las primeras planas llevan fotos de los mártires de esta revolución. Naciones Unidas estima que alrededor de 300 personas han muerto desde que el levantamiento empezó el 25 de enero. El derramamiento de sangre solo ha fortalecido la determinación de los opositores al gobierno. Dispararon a mi hermano hace 5 días y la bala todavía está en su pierna. Igual se vistió, con la ropa todavía ensangrentada, y se vino hasta aquí. Estoy con mi hijo y 3 hijas y nos quedaremos 1 millón de años, sea lo que sea, hasta que Mubarak se vaya. El gobierno estadounidense ya propone una transición política sin que se vaya el presidente Hosni Mubarak. Los egipcios en la plaza han encontrado diferentes maneras de expresar su rechazo a esta propuesta. Lo dicen con sus carteles, con las piedras usadas para defender la plaza de los seguidores de Mubarak, y con sus cantos. Estas mujeres afirman que están dispuestas de morir en esta plaza si es necesario para lograr un cambio de gobierno. Venimos de todas partes del país, de Arish, de Asuán, de Suak, Menofeya. Todos venimos para decir que no queremos a Mubarak como presidente. No hay líderes en esta revolución y sus muchos protagonistas insisten que se mantenga así. Pero no hay falta de organización. Hombres y mujeres forman cordones de seguridad día y noche. Se encuentran clínicas de salud gratuitas en todas partes de la plaza, y hasta los médicos ofrecen sus servicios para limpiar las calles. No hay trabajadores que limpian, nosotros mismos limpiamos. Ahora la plaza es más limpia de lo que era antes. No destruimos, son ellos los que destruyen. El domingo el ejército empezó a impedir que ingresara la comida, pero algunas personas solidarias han encontrado la forma de traerla a través de caminos más largos. Y mientras que la rebelión popular ha golpeado la economía egipcia, en la plaza el pequeño comercio comienza a florecer. Miles de personas ya duermen aquí, rezan aquí, comen aquí.
y cada día que pasa se arraigan más. Los titulares de los medios internacionales ya han pasado de las calles de esta ciudad a las reuniones entre diplomáticos, funcionarios del gobierno y líderes de la oposición. Pero la gente en esta plaza dicen que son ellos quienes tendrán la última palabra. Wilenzi, Telesur, El Cairo. No hay líderes en esta revolución, decía Reed Lindsay, y es un punto clave en estos acontecimientos que se están sucediendo en Egipto, porque no aparece ningún grupo político que pueda capitalizar este descontento social y transformarse en una opción verdadera de cambio. Habrá que esperar seguramente mucho tiempo para que esta opción pueda construirse en Egipto. Vamos a conocer algunas historias particulares en una nota de una de las enviadas de la televisión española que realizó un gran despliegue en El Cairo, la capital de Egipto. Familias enseñando las fotos de sus familiares caídos de la que ya muchos llaman la revolución para recuperar la dignidad. Al menos 300 muertos y más de 5.000 heridos oficialmente. Pero también hay desaparecidos. Doha nos explica que en la plaza pasan de la euforia a la depresión, porque la confusión y la brutalidad. Imágenes como estas recorren Internet ahora que vuelve a funcionar. Teléfonos móviles convertidos en testigos de los métodos que utiliza el sistema o aquellos que trabajan para él. Este sistema se basa en la fuerza de la policía y los servicios de inteligencia. Mientras estas dos estructuras se mantengan igual, nada cambiará para los egipcios, nos dice Aida Seaf, veterana luchadora por los derechos humanos. Inás y su hija sostienen la foto de su esposo y padre. Era periodista y tomaba imágenes desde un balcón cercano a la plaza, nos cuenta Inás. Alguien desde abajo, vestido de paisano, le apuntó con una pistola y al mismo tiempo que le gritaba que entrara dentro de su oficina, le disparó en la cabeza. Algo parecido le sucedió a Qasim, de 19 años. Oyó disparos mientras caminaba cerca del Ministerio del Interior. A él le mató un francotirador desde dentro del ministerio, nos cuenta su madre. Las familias quieren unirse para denunciar al gobierno, incluido al presidente, por todos estos abusos. Un grito que repiten convencidos que no importa a quién debería importar. Y El Cairo se debate hoy entre la continuidad de la lucha y la vuelta a la normalidad. Un nuevo reporte. En una de las zonas más comerciales del Cairo, aquí las tiendas, los restaurantes, los bancos y hasta los cines están abiertos, aunque eso sí, respetando el toque de queda y sin rastro de turistas. Es solo una de las caras de una ciudad dividida, la que intenta volver a la normalidad para salir de una crisis política que cuesta al día millones de euros. Normalmente los turistas vienen a esta tienda, pero hoy no, porque aún no están seguros, dice este dependiente, que hoy solo ha vendido 3 trajes. El pequeño comercio empieza a despertar y las calles recuperan poco a poco su habitual ajetreo y bullicio. Pero la normalidad queda lejos, ni los niños han vuelto al colegio, ni el gran mercado de la economía que es la bolsa funciona aún. Los bancos lo hacen a medias, limitando las horas de apertura y la cantidad que se puede sacar para que la gente no se lleve de golpe todo su dinero. Así que frente a los cajeros sigue habiendo largas colas. Afortunadamente no he tenido que esperar mucho, dice este hombre. Donde el tiempo parece haberse detenido es en la Plaza Tahrir. El lugar de la protesta se ha convertido en una miniciudad con vida propia, separada del resto del Cairo por trincheras y barricadas. El único cambio aquí es que cada vez más gente se queda a pasar la noche. Vengo de Asuán, vengo a dormir aquí, sin comida ni agua, para que escuchen nuestras peticiones, explica este hombre. Tienen miedo a que los soldados aprovechen la oscuridad para quitarles terreno y poder reabrir el tráfico. Por eso muchos duermen con la cabeza entre las ruedas de los tanques. Estoy aquí para evitar que este tanque se mueva y mate a gente, asegura este joven. Y no se cansan de repetir que solo se irán cuando Mubarak se vaya. Fíjense, vamos a ver ahora otro tema interesante, es el de la participación de las mujeres. Podía olerse de alguna manera en esa crónica del enviado especial de Telesur, pero ahora un reporte especial sobre el tema otra vez de la televisión española. Todos los participantes en la reunión que ayer mantuvieron el vicepresidente Omar Suleiman con destacados miembros de la oposición eran hombres. Y esta circunstancia, que en cualquier otro momento no nos habría llamado la atención aquí en Egipto, sí lo hace en esta ocasión porque contrasta con la visibilidad que han cobrado en la calle las mujeres egipcias. De hecho, esta misma tarde hemos comprobado en la Plaza Tahrir cómo están a la vanguardia de la revuelta.
cubiertas hasta los pies o vestidas a la última moda, jóvenes y mayores. Las mujeres egipcias están desde el primer día en la Plaza Tahrir para reclamar su lugar en la revolución. Lo que afecta a este país nos afecta a las mujeres. Fatma, asistente social, lo tiene claro y hoy ha traído a su hija Malak para que